estudiantes del segundo semestre de Medicina de la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda y este es nuestro seminario. Yo les voy a hablar de la física de la difusión gaseosa y presión parcial de los gases. Primero que todo, la difusión es el proceso clave de intercambio de gases entre el medio respiratorio y el organismo. Para que se produzca la difusión, se debe hacer un gasto de energía. Esta energía procede del movimiento cinético que hacen las mismas partículas. Esto produce, valga la redundancia, la difusión, y el movimiento es rápido y en todas las direcciones. En el caso de las moléculas que no están unidas físicamente a otras, estas realizan un movimiento lineal a velocidad elevada hasta que chocan con otras y así sucesivamente. Dentro de la presión parcial de gases individuales, la presión se produce por los impactos de partículas en movimiento contra la superficie. Además, la presión es directamente proporcional a la concentración de las moléculas. Por otro lado, en las presiones de gases disueltos en agua y tejidos, estos gases también ejercen una presión porque también se mueven y tienen energía cinética. Además, un gas disuelto en líquido al entrar en contacto con la membrana celular ejerce su presión parcial de la misma que en fase gaseosa. Y dentro de los factores que determinan la presión parcial de un gas disuelto en líquido sería la concentración de gas y la solubilidad del gas, que entraría a la ley de Henry. Sería la presión parcial es igual a la concentración de gas disuelto entre el coeficiente de solubilidad. Además, la diferencia de presión provoca difusión de gases a través de los líquidos. Las moléculas de la zona de presión elevada, debido a su mayor número, tienen una mayor probabilidad estadística de moverse de manera aleatoria hacia la zona de baja presión que las moléculas que intentan pasar en la otra dirección. Continuando con el tema, vamos a analizar el intercambio de gases. Antes hay que aclarar ciertos puntos. Primero, el transporte de gases. ¿En qué consiste? Este consiste en el movimiento de gases de un punto a otro por difusión. Este movimiento se da siempre por una diferencia de presión. Segundo, la difusión. Esta consiste en el movimiento espontáneo de gases entre los alvéolos y la sangre de los capilares pulmonares. Este es un proceso pasivo sin intervención de energía o esfuerzo del organismo. Y por último, el gradiente de concentración es una magnitud fisioquímica que relaciona la cantidad de soluto en una solución y cómo este soluto puede variar en concentración. En palabras simples, es la diferencia de concentración entre dos lugares. Bien, ahora, para entender el intercambio gaseoso, vamos a analizar sus fases. En este caso son tres, las cuales son ventilación, respiración externa y respiración interna. La ventilación es el trabajo mecánico que hace el sistema respiratorio para lograr que el aire atmosférico ingrese a los alvéolos y a su vez que el aire contenido en los alvéolos pueda salir eficazmente. Podemos decir que el sistema respiratorio inicia en la nariz y termina en los alvéolos. A este sistema lo componen las cavidades nasales, la faringe, la laringe, la tráquea, los bronquios y los pulmones. Funcionalmente, el sistema respiratorio tiene una región conductora de aire y una que se encarga del intercambio gaseoso. De esta forma, desde la nariz hasta los bronquiolos terminales es una región de conducción y de los bronquiolos respiratorios a los alvéolos es una región de intercambio gaseoso. Por medio de la inspiración, en la que intervienen principalmente el diafragma y los músculos intercostales externos, se genera el gradiente de concentración necesario para que el aire y con ella el oxígeno atmosférico se mueva al interior del hasta alcanzar la región de intercambio, y a través de la expiración se desplaza un volumen de aire y con ella el dióxido de carbono hacia el exterior del sistema respiratorio, al invertirse el gradiente de concentración. La respiración externa, también llamada respiración pulmonar, es el intercambio de gases entre el ambiente y los pulmones, específicamente en los alvéolos, es decir, inhalar oxígeno y exhalar dióxido de carbono.
En este proceso, la sangre se oxigena para llevarla a todas las células del cuerpo. Durante la respiración externa, desde los bronquiolos respiratorios hasta los alvéolos, el oxígeno y el dióxido de carbono difunden de acuerdo a su gradiente de concentración a través de la membrana respiratoria. Aquí el oxígeno difunde desde el alvéolo hacia la sangre de los capilares pulmonares y el dióxido de carbono difunde desde la sangre de los capilares pulmonares hasta los alvéolos. La respiración interna, también llamada respiración tisular, es el intercambio de gases entre la sangre y las células de todos los tejidos de nuestro cuerpo, es decir, la sangre oxigenada proveniente de los pulmones llega a las células de todos los tejidos a través de los capilares de las arterias. El oxígeno ingresa al interior de las células y a su vez las células liberan el dióxido de carbono. Este dióxido de carbono viaja a los alvéolos de los pulmones a través de los capilares venosos para ser expulsado y nuevamente oxigenar la sangre. El oxígeno puede difundir desde la sangre de los capilares sistémicos hacia las células gracias al gradiente de concentración, y debido a la actividad metabólica de las células en los tejidos se producen grandes cantidades de dióxido de carbono. Este difunde por su gradiente de concentración de las células hacia la sangre de los capilares sistémicos. Ya en resumen de estas tres fases, a través de la ventilación, este sistema nos permite tomar el oxígeno del aire atmosférico para llevarlo hasta los pulmones. Aquí inicia la respiración externa. El oxígeno difundirá desde los alvéolos hacia la sangre de los capilares pulmonares y será transportado por todas las células del cuerpo para utilizarlo en la respiración interna. Las células generan, entre otras cosas, dióxido de carbono que será transportado ahora de regreso a los pulmones, donde la respiración externa difundirá de la sangre de los capilares pulmonares hacia los alvéolos para ser liberado con el aire atmosférico a través de la ventilación pulmonar. Gracias. Transporte del oxígeno de los pulmones hacia áreas lejos. Los gases se pueden mover desde un punto al otro mediante la difusión. La causa de movimiento es la diferencia de la presión parcial desde el primer punto hasta el siguiente. De esta manera, el oxígeno se difunde desde los alvéolos hacia la sangre pulmonar, porque la presión parcial de oxígeno en los alvéolos es mayor que la presión parcial de oxígeno en la sangre pulmonar. En muchos tejidos, el oxígeno es difundido hacia otros tejidos fundamentales. Por el contrario, cuando el oxígeno se metaboliza en las células para formar dióxido de carbono, la presión de dióxido de carbono intracelular aumenta hasta un punto elevado para ser emitido hacia los capilares espirales. Después de que la sangre fluya hacia los pulmones, el dióxido de carbono se difunde desde la sangre capilar hacia los alvéolos, porque la presión parcial de dióxido de carbono es mayor en la sangre capilar que la de los alvéolos. Puesto que el transporte de los gases y del oxígeno depende tanto de la difusión como del flujo sanguíneo. Función de la hemoglobina en el transporte del oxígeno. En condiciones normales, aproximadamente el 97% del oxígeno que se transporta desde los pulmones hacia los tejidos es transportado en combinación química con la hemoglobina de los eritrocitos. El 3% restante se transporta en estado disuelto en el agua del plasma y en las células sanguíneas. Cantidad máxima unida de oxígeno con la hemoglobina. Una persona normal contiene 15 gramos de hemoglobina por cada 100 mililitros de sangre, que pueden ser unidos a máximo de 1,34 mililitros de oxígeno. 15,1.34 es igual a 20,01, lo que en promedio, cada 15 gramos de hemoglobina de 100 mililitros de sangre pueden ser unidos en total a 20 mililitros de oxígeno. Cantidad de oxígeno liberado por la hemoglobina. La cantidad total de oxígeno unido a la hemoglobina en sangre arterial sistémica normal, que tiene una saturación de aproximadamente 97%, es de 19,4 mililitros por cada 100 mililitros de sangre.
En condiciones normales se transportan 5 mililitros de oxígeno desde los pulmones hacia los tejidos por cada 100 mililitros de flujo sanguíneo. Hola, mi nombre es María José Pacheco y yo les voy a hablar sobre la difusión de los gases a través de la membrana respiratoria. Primero que todo es importante recordar que la difusión es un tipo de transporte en el cual se desplazan las moléculas de una sustancia desde un área o una zona hacia otra, como podemos ver en un ejemplo acá abajo en el dibujo de los dos vasos con agua donde las moléculas, que son los puntos rojos, se desplazan desde un vaso hacia el otro. En la difusión de los gases se desplaza el dióxido de carbono y el oxígeno, desde los alvéolos hacia la sangre y desde la sangre hacia los alvéolos, ya que es un proceso que ocurre de manera inversa, pero de eso hablaremos un poco más hacia adelante. Este transporte de gases se da en la membrana respiratoria, o también llamada membrana alveolo-capilar, la cual tiene un área de 70 metros cuadrados en un adulto sano y posee 6 capas. Estas 6 capas las podemos ver en el dibujo de acá arriba, que es un dibujo de un corte transversal de una membrana alveolo-capilar. Está del lado izquierdo y del lado derecho es un dibujo de un eritrocito. Recordemos que un eritrocito es un tipo de célula sanguínea que contiene en sí la hemoglobina. Ok, entonces, la primera capa que vemos en la membrana respiratoria o membrana alveolo-capilar es la del líquido surfactante. Este es el líquido que reviste a cada uno de los alvéolos capilares. Este líquido ayuda a reducir la tensión superficial del líquido alveolar y así evita el colapso entre ellos. El epitelio alveolar es otra capa que podemos observar, la cual está compuesto por células epiteliales. Tenemos la membrana basal epitelial, que está en la base del tejido epitelial. Tenemos un espacio intersticial, que está entre el epitelio alveolar y la membrana basal capilar. Es importante mencionar que esta membrana basal capilar en ocasiones se fusiona con la membrana basal del epitelio alveolar. Y por último tenemos al endotelio capilar. Podríamos creer que por las 6 capas que nombramos anteriormente que posee la membrana sería de un espesor grande o sería muy gruesa, pero al contrario, esta membrana mide solo 0.6 micrómetros, lo cual hace que por ser tan de poco espesor se produzca la difusión de manera fácil. Ok, entonces como nombramos anteriormente, el grosor de la membrana alveolo-capilar es de 0.6 micrómetros, lo que quiere decir que no es muy denso. Su grosor no es muy denso. La capacidad de difusión respiratoria de los gases en la membrana es de una presión de 1 milímetro de mercurio, pero en esta presión pueden haber cambios de acuerdo a si hay un cambio en alguno de los factores, como por ejemplo, la presión no sería la misma si ocurre una cirrosis pulmonar, ya que con la cirrosis pulmonar ocurre el engrosamiento de la membrana. Otro ejemplo podría ser cuando ocurre un edema pulmonar, ya que los gases no solo tienen que atravesar la membrana, sino que también tendrían que atravesar el líquido que se produce por el edema pulmonar. Habíamos hablado anteriormente de que la difusión de los gases era un proceso inverso. Esto pasa porque todo comienza cuando nosotros inhalamos el oxígeno que se encuentra en el ambiente. El oxígeno pasa por nuestro cuerpo hasta llegar a los alvéolos. Cuando llega a los alvéolos, tenemos que recordar que en los alvéolos se encuentran los vasos sanguíneos, los cuales contienen eritrocitos. Recordamos que los eritrocitos son un tipo de células sanguíneas. Estos eritrocitos toman o agarran todo el oxígeno y lo transportan por la sangre hacia los distintos organismos y las distintas células que poseemos en nuestro cuerpo. Luego de que ya nuestras células aprovechan ese oxígeno, secretan o desechan el dióxido de carbono, el cual se produce ahora un proceso inverso, ya que el dióxido de carbono ahora viene desde la sangre hacia los pulmones y cuando llega hacia nuestros pulmones es exhalado, liberado o desechado por nosotros cuando exhalamos el aire que respiramos anteriormente. Entonces,
En el gráfico que se encuentra en la parte de abajo podemos observar la capacidad de difusión del dióxido de carbono y del oxígeno, que se mide en reposo y durante el esfuerzo físico. También observamos la del monóxido de carbono. Esto es porque medir el oxígeno no es muy preciso y a los fisiólogos se le dificulta un poco. Por ello, en ocasiones prefieren medir la capacidad de difusión del monóxido de carbono y a partir de ella miden la del oxígeno. La capacidad de difusión del dióxido de carbono podemos ver acá en el gráfico que en reposo es de 400 a 450 milímetros de mercurio y en esfuerzo físico es de 1200 a 1300 milímetros de mercurio. En el oxígeno, en reposo es de aproximadamente 21 milímetros de mercurio y en esfuerzo físico es de 61 milímetros de mercurio. Acá vemos que la capacidad de difusión en el oxígeno aumenta considerablemente durante el esfuerzo físico, por razones como un mejor equilibrio entre la ventilación y la perfusión, y la apertura de muchos capilares pulmonares, entre otros factores. Por ello, la capacidad de oxigenación de la sangre aumenta, pero también tenemos que tener en cuenta que aumenta la capacidad de difusión de la membrana respiratoria para transportar el oxígeno. Buenos días, mi nombre es Carlos Correa y les vengo a hablar sobre el transporte de dióxido de carbono. Cuando hablamos de la difusión del dióxido de carbono de las células de los tejidos periféricos a los capilares pulmonares alveolares, debemos tener en cuenta que cada vez que las células utilizan el oxígeno, prácticamente todo se convierte en dióxido de carbono, y esto aumenta la presión parcial de dióxido de carbono intracelular. Debido a esta elevada presión parcial de dióxido de carbono en las células tisulares, el dióxido de carbono se difunde hacia los capilares tisulares para luego ser transportado por la sangre hasta los pulmones. En todos los puntos de la cadena de transporte de gases, el dióxido de carbono se difunde en una dirección exactamente opuesta a la que se difunde el oxígeno. Sin embargo, hay una diferencia muy importante, que es que el dióxido de carbono se difunde 20 veces más rápido que el oxígeno. Por lo tanto, en una solución simple y con las presiones parciales iguales, va a haber mucho más dióxido de carbono que oxígeno. ¿Cuáles son estas presiones parciales de dióxido de carbono antes nombradas? La presión parcial de dióxido de carbono intracelular, que es de 46 milímetros de mercurio, la presión parcial de dióxido de carbono intersticial, que es de 45 milímetros de mercurio, con una diferencia de 1 milímetro de mercurio. La presión parcial de dióxido de carbono de la sangre arterial, que es de 40 milímetros de mercurio, y la presión parcial de dióxido de carbono de la sangre venosa, que es de 45 milímetros de mercurio, al igual que la presión parcial de dióxido de carbono intersticial. Formas químicas en las que se transporta el dióxido de carbono. Como podemos observar en la imagen, el dióxido de carbono se difunde desde la célula hacia el capilar, y podemos notar que hay un dióxido de carbono libre en el plasma. Este comprende el 7% del dióxido de carbono transportado. También podemos notar de que el dióxido de carbono se difunde hacia el eritrocito y se produce una reacción entre dióxido de carbono y hemoglobina, formando así la carboxihemoglobina, que esta comprende el 23% del dióxido de carbono transportado. También el dióxido de carbono, cuando se hidrata y por medio de una enzima anhidrasa carbónica, se produce ácido carbónico. El ácido carbónico se hidroliza y obtenemos bicarbonato y un hidrógeno. El bicarbonato comprende el 70% del dióxido de carbono transportado y el hidrógeno se hace una reacción junto con una hemoglobina, formando así deoxihemoglobina. El bicarbonato, cuando llega a los capilares pulmonares y entra un eritrocito, hace una reacción con un hidrógeno de una deoxihemoglobina, formando nuevamente ácido carbónico. El ácido carbónico se deshidrata y forma una molécula de agua y dióxido de carbono libre, que luego pasará a los alvéolos, al espacio alveolar y será respirado. Muchas gracias. Una vez explicado lo que es el proceso del transporte del O2 y el CO2, es pertinente exponer sobre las curvas de disociación
de dichos gases, comenzando por la curva de disociación del oxígeno, la cual ilustra la relación entre la presión parcial del oxígeno y la saturación de la hemoglobina por este mismo gas. Esta relación se manifiesta como una curva sigmoidea, como se puede apreciar en el gráfico, es similar a una letra S y lleva por nombre curva de Ebbinghaus. La forma que la caracteriza se debe a que la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno no es lineal o uniforme, sino que varía en función de cuál sea la presión parcial del oxígeno en el momento dado. Esta S es de gran importancia ya que establece dos zonas, una llamada meseta y otra muy inclinada, casi vertical, llamada pendiente. La meseta de la curva, que se encuentra por encima de los 60 milímetros de mercurio, representa la fase de carga, que es cuando el oxígeno se une a la hemoglobina en los pulmones y así se forma la oxihemoglobina. Esta meseta es clínicamente importante ya que da como significado el hecho de que una disminución de la PO2 a lo largo de un amplio espectro de presiones parciales entre los 100 y los 60 milímetros de mercurio solo tiene un efecto mínimo sobre la saturación de la hemoglobina, que sigue siendo del 90% aproximadamente, suficiente para garantizar un transporte y reparto normal del oxígeno. Por su parte, la zona de máxima pendiente, zona de descarga, que se encuentra entre los 10 y los 50 milímetros de mercurio, corresponde a la presión del oxígeno en los tejidos, la cual permite que se transfiera una gran cantidad de este gas sin que se produzcan cambios importantes en la presión del mismo. Si observamos la gráfica podemos notar dos puntos que se encuentran identificados con la vocal A y con la consonante B. La A hace referencia a la sangre arterial sistémica, que habitualmente tiene una presión parcial de oxígeno de aproximadamente 95 milímetros de mercurio y una saturación del 97%. Por su parte, la letra B, que hace referencia a la sangre venosa, tiene una presión parcial de oxígeno de aproximadamente 40 milímetros de mercurio y una saturación del 75%. Cualquier cambio en la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno se traducirá en un desplazamiento de la curva hacia la izquierda o hacia la derecha, provocados por diversos factores fisiológicos. Para mostrar dichos cambios es necesario definir lo que es la P50, que se puede apreciar en el gráfico en pantalla, que no es más que una presión parcial de oxígeno para una saturación del 50% de la hemoglobina. Esta presión habitualmente es de 27 milímetros de mercurio. El desplazamiento hacia la derecha está dado por el aumento del difosfoglicerato, de la presión parcial del dióxido de carbono, de la temperatura y una disminución del pH, o lo que vendría siendo una acidosis. Todo esto supone una disminución de la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno o un aumento de la P50, lo que facilita la disociación. El efecto de la PCO2 sanguínea y el pH sanguíneo disminuyendo la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno es lo que se conoce como el efecto Bohr, llamado así en honor al fisiólogo danés Christian Bohr, quien fue la persona que descubrió esta curva de disociación de la oxihemoglobina. Por su parte, estos mismos factores son los responsables del desplazamiento hacia la izquierda, pero actúan de manera inversa, es decir, el difosfoglicerato, la presión parcial del dióxido de carbono y la temperatura no aumentan, sino que disminuye, mientras que el pH aumenta, provocando una alcalosis. Todo esto supone el descenso de la P50 o un aumento de la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. En esta situación, la disociación y el reparto de oxígeno hacia los tejidos queda totalmente inhibido. En los gráficos que vemos en la diapositiva podemos visualizar la curva de disociación del oxígeno bajo condiciones fisiológicas normales y junto a ella los desplazamientos que esta misma curva presenta debido a la acción de los factores que fueron mencionados anteriormente.
Para culminar de explicar lo que son las curvas de disociación, es momento de hablar sobre la curva de disociación del dióxido de carbono, la cual ilustra la relación entre la PCO2 y la concentración de este gas en la sangre. Como podemos observar en el gráfico, los límites normales de la PCO2 varían entre los 40 milímetros de mercurio en la sangre en la sangre arterial y los 45 milímetros de mercurio en la sangre venosa. Dentro de estos valores fisiológicos, la curva es prácticamente una línea recta y tiene una mayor pendiente que la curva de disociación del oxígeno. Esto significa que hay un mayor cambio en el contenido de dióxido de carbono por cada milímetro de mercurio de cambio en la PCO2 que lo que presenta el oxígeno. Esta curva de disociación se desvía a la derecha por mayores concentraciones de oxihemoglobina y a la izquierda cuando aumenta la desoxihemoglobina. El transporte del dióxido de carbono vinculado con la hemoglobina es influenciado por el oxígeno de una manera similar al efecto Bourne. Esto se conoce como el efecto Haldane. Este efecto puede explicarse por la mayor capacidad que tiene la hemoglobina reducida para captar los iones hidrógeno que se producen cuando el ácido carbónico se disocia, y también por la mayor capacidad con que la hemoglobina reducida puede formar carbaminohemoglobina. Si analizamos o interpretamos la curva o el gráfico en pantalla, podemos darnos cuenta de lo siguiente. Lo primero es que el margen de operación es muy estrecho, entre los 40 y los 46 milímetros de mercurio, lo que supone una transferencia de dióxido de carbono por la membrana respiratoria de 4 milímetros de dióxido de carbono por 100 milímetros de sangre aproximadamente. Y también de que la capacidad de transporte del dióxido de carbono por la sangre es la diferencia entre el CO2 disuelto, que se encuentra lineal porque depende de la PCO2, y de las formas combinadas de dióxido de carbono representadas en la curva. Si nos fijamos en la curva de disociación del CO2 combinado para una presión de oxígeno venosa, que es de 40 milímetros de mercurio, nos observamos que este contenido es mayor que las del resto, y esto es porque el contenido del dióxido de carbono va a depender de la PO2. Muy buenos días. Continuando con el tema de transporte de gases, vamos a hablar un poco sobre el uso metabólico por el oxígeno, el efecto de la distancia de difusión desde la célula, desde un capilar a la célula, y el efecto del flujo sanguíneo. Para el uso metabólico del oxígeno es necesario solamente una baja presión de oxígeno para que se produzcan las reacciones químicas intracelulares normales, en donde se encuentran los sistemas enzimáticos organizados de tal manera que cuando la presión parcial de oxígeno se encuentra mayor a 1 milímetro de mercurio, la disponibilidad de oxígeno deja de ser un factor limitante en las reacciones químicas. Por el contrario, el principal factor limitante es la concentración de dedosina de difosfato en la célula. Más sin embargo, siempre que la presión parcial de oxígeno se encuentra por encima de 1 milímetro de mercurio, la velocidad de oxígeno se hace más constante en los diferentes tipos de concentraciones de dedosina difosfato en la célula. Por el contrario de esto, cuando se altera la concentración de dedosina difosfato, la velocidad de oxígeno aumenta en proporción y modificación de la concentración de dedosina difosfato, pues el crecimiento de la misma aumenta la utilización metabólica, lo cual se combina con los nutrientes alveolares liberando energía que vuelve a convertir ADP en ATP. Ahora bien, la distancia de difusión desde un capilar a la célula se encuentra a más de 50 micromol de un capilar, y el oxígeno se puede difundir normalmente con una gran facilidad desde el capilar de una célula para así proporcionar la cantidad necesaria para el metabolismo. A pesar de ello, las células se encuentran alejadas de los capilares y la velocidad de difusión de oxígeno hasta las células llega a ser tan baja
al que la presión parcial de oxígeno disminuye por debajo del nivel crítico para mantener el metabolismo intracelular máximo. Por otro lado, el efecto del flujo sanguíneo posee una cantidad total disponible para su utilización en cualquier tejido dado. Está determinado por la cantidad de oxígeno que se puede transportar al tejido por cada 100 milímetros de sangre, la velocidad del flujo sanguíneo, el cual el mismo si baja a cero, la concentración de oxígeno también baja a cero. La presión parcial de oxígeno alveolar normal es de 100 milímetros de mercurio. La presión de oxígeno del monóxido de carbono en los alvéolos es de 0.04 milímetros de mercurio. Para continuar, podemos seguir con el tema del cociente de intercambio respiratorio. El cociente de producción de dióxido de carbono respecto a la captación de oxígeno se denomina cociente de intercambio respiratorio. Para poder entenderlo, hay que saber que el transporte fisiológicamente normal de los pulmones hasta los tejidos por cada 100 mililitros de sangre es de 5 mililitros de oxígeno, mientras que el transporte normal de dióxido de carbono desde los tejidos a los pulmones es de aproximadamente 4 mililitros, como anteriormente se había explicado en puntos anteriores. Así, en condiciones normales de reposo solo se elimina a través de los pulmones una cantidad de dióxido de carbono equivalente al 82% de la cantidad de oxígeno que captan los pulmones. La fórmula para sacar el cociente de intercambio respiratorios se puede observar en la imagen de la diapositiva, sería de R, para representar el cociente de intercambio respiratorio, es igual a la tasa de producción de CO2 entre la tasa de captación de oxígeno. Puede variar en condiciones normales el valor de R, el cociente de intercambio respiratorio, entre 0.7 y 1. El valor de R lo pueden modificar situaciones metabólicas distintas. Cuando una persona utiliza exclusivamente carbohidratos para el metabolismo corporal, R aumenta hasta 1. Por el contrario, cuando una persona utiliza únicamente grasas para obtener la energía metabólica, el valor de R puede disminuir hasta 0,7. Esto sucede porque cuando el oxígeno se metaboliza con carbohidratos, se forma una molécula de dióxido de carbono por cada molécula de oxígeno que se consume. Y cuando el oxígeno reacciona con las grasas, una gran parte del oxígeno se combina con los átomos de hidrógeno de las grasas para formar agua en lugar de dióxido de carbono. Es decir, cuando se metabolizan las grasas, el cociente de intercambio respiratorio de las reacciones químicas de los tejidos es de 0,7 en lugar de 1. Y para una persona que hace una dieta normal, balanceada, con cantidades medias de carbohidratos, grasas y proteínas, se considera que el valor medio de R es de 0,825. Y con esto podemos concluir el seminario del tema del transporte de gases del sistema respiratorio. Cabe destacar que nuestra bibliografía utilizada fue en su mayoría el Tratado de Fisiología Médica, el libro de Tratado de Fisiología Médica de Gitton y Hall. Muchísimas gracias.